les voy a pedir de que activen sus cámaras porque es muy importante para la clase poder ver la participación de ustedes como alumnos. Y Ronald, entonces te dejo a ti ya la clase para que puedas empezar. Gracias. Gracias, Renato. Buenas tardes. Aquí veo a Javier Virreina, ya un gran amigo que le hice una evaluación biomecánica hace un tiempo atrás. ¿Me escuchan todos? ¿Me escuchas, Renato? ¿Todo está bien con el audio? Ok. Bueno, vamos a iniciar la presentación. Le quiero comentar lo siguiente. La introducción del taller del día de hoy va a tener 10 aspectos importantes, ¿no? Como es un taller introductorio, va a tener mucha información teórica, pero no quise hacer tan denso para que precisamente pudiésemos todo adquirir una información bien importante y para que ustedes puedan de una u otra manera participar, porque yo pienso que todo taller, el gran éxito de un taller es la participación de sus la participación, valga la redundancia, de sus participantes. Fíjense ustedes, nosotros este taller lo tenemos dividido en 10 puntos fundamentales. El primero serían las definiciones básicas de lo que es la biomecánica. Luego vamos a tener lo que tiene que ver con la física en la biomecánica, cómo influye la física en la biomecánica, la cinemática, que sería el tercer punto, el tercer bloque. El cuarto bloque estaríamos hablando de la cinemática como quinto punto, ¿verdad? El sexto punto estaríamos hablando de las palancas, que es muy común y utilizado por nosotros los seres humanos en todo nuestro desempeño cotidiano. Los planos anatómicos, la contracción muscular, el análisis biomecánico, y yo creo que este es el punto más fuerte de este taller, lo que es el protocolo de cómo se realiza un análisis biomecánico. Y además de cómo establecer los criterios para el desarrollo de un modelo biomecánico. Estas son características que van a ayudarnos a poder diagnosticar y realizar un adecuado análisis. Y último punto, que lo quise colocar, a pesar de que el taller solamente es la introducción, pero me gustaría que ustedes conocieran el software libre Equinovea, a grosso modo, para que puedan, digamos que, obtener alguna visión de lo que nosotros, los biomecánicos, podemos lograr simplemente con una grabación. Bueno, sin más preámbulo, entonces vamos a iniciar. Siempre nos han preguntado, y la primera pregunta que nos llega a cuando alguien nos conoce o cuando alguien quiere saber qué es la biomecánica, precisamente es eso. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Bueno, Acero, un médico ecuatoriano que se ha dedicado a la biomecánica, él estableció esta definición bien corta que realmente nos ayuda bastante a nosotros como una forma de determinar exactamente cómo es la biomecánica. Es una ciencia que mide, describe, ¿okay? Mide porque tiene la capacidad de poder determinar ciertos parámetros cinemáticos y cinéticos que más adelante explicaremos qué es eso. Describe porque tiene la posibilidad de determinar cómo se comporta el movimiento, el grupo muscular, cómo se comporta el cuerpo en un momento determinado con algún determinado ejercicio. Analiza porque llega a entrañar de una forma concreta cómo ese movimiento, ese ejercicio, esas fuerzas aplicadas pueden ejecutar o realizar alguna modificación en el organismo o cómo puede ese movimiento afectar o ser beneficioso para una persona o un atleta. Y valora porque definitivamente al determinar y analizar cuáles son las proyecciones de cómo puede ejecutarse un movimiento y cómo puede, en este caso, digamos que tener un beneficio o un perjuicio con ese deportista, te puede determinar y te puede proyectar si la ejecución que está realizando ese atleta o esa persona
puede desencadenar o en un desarrollo deportivo o quizás en una lesión, ¿ok? Y esto es importante porque muchas veces muchos atletas, muchas personas y fisioterapeutas han buscado mi servicio precisamente para poder determinar muchas veces cuál movimiento de un deporte en particular produce una lesión en un atleta que ellos están tratando. Luego tenemos esta definición que es un poquito más vieja, este es del año 78 de Hay, donde indica que es una ciencia que examina fuerzas. Y es verdad, nosotros los biomecánicos buscamos y determinamos las fuerzas que aplican sobre el organismo para poder determinar si realmente tiene algunas características particulares en el desempeño. Luego nos enfocamos en las estructuras biológicas, llámese musculoesqueléticas, todo lo que tiene que ver con articulaciones, con huesos, con músculos, que realmente son los que aplican el trabajo o la fuerza o la potencia para realizar movimiento. Claro está que nosotros también podemos hacer un análisis no solamente de la estructura biológica, podemos hacer un análisis del equipo que utiliza un deportista para hacer algún tipo de determinado ejercicio. Por ejemplo, arco y flecha. Podríamos determinar con un análisis biomecánico qué tan efectivo es un arco o una flecha, o por ejemplo un ciclista, la altura del asiento, el tipo de cuadro, todo ese tipo de cosas son informaciones que también son analizadas por un biomecánico y no solamente la estructura biológica. Y también determina los efectos que producen dicha fuerza. Entonces, ya nosotros teniendo esta información, podemos llegar a una definición más concreta. Entonces, la biomecánica es la sumatoria de la biología, la fisiología y de la física. Fíjense ustedes que son tres ciencias en una sola, que nos va a decir entonces que es el estudio de la anatomía y las bases mecánicas del movimiento por las propiedades musculoesqueléticas que se aplican durante una determinada ejecución física, tomando como referencia las leyes físicas, que muchas de ellas son newtonianas, que son las leyes de Newton, y que más adelante vamos a poder internalizar sobre esta información. ¿Qué funciones o digamos que atacamos nosotros con la biomecánica? Buscamos establecer un criterio adecuado de lo que es la biomecánica funcional musculoesquelética. Establecemos la relación de la mecánica clásica o de la física que nosotros conocemos comúnmente. Establecemos criterios para desarrollar software para poder analizar el movimiento humano. Establecemos técnicas de ejecución motora que nos ayuda a poder determinar si un atleta está ejecutando una buena función mecánica en un momento determinado. Y además lo utilizan mucho en la medicina para tomar en consideración rehabilitaciones, para poder establecer criterios de, por ejemplo, cuando están haciendo prótesis en personas amputadas, para poder elaborar una buena prótesis, también se utiliza la biomecánica como sistema de guía. Y además, una de las más comunes y más utilizadas a nivel mundial es para el entrenamiento deportivo, porque si nosotros logramos un buen desempeño del atleta, lógicamente que su rendimiento a nivel competitivo van a ser mucho más favorables a nivel nacional y muchas veces internacional, que también se ha dado muchas veces el caso. Por ejemplo, el caso de Michael Phelps, 1000 veces estudiado por biomecánico, precisamente porque buscando la manera de mejorar cada vez más el rendimiento de este atleta. Como podemos ver en ese video, que también es información que se les mandó a ustedes en su carpeta de información, simplemente un fragmento. Aquí lo que estamos buscando es precisamente eso, es analizar cómo un movimiento puede tener alguna trascendencia, una atención o una incorporación de una tensión en alguno de los grupos musculares y poder determinar si esas tensiones van a tener consecuencias positivas o negativas y cómo podemos nosotros cambiar el resultado de posiblemente una lesión o mejorar esa condición. Entonces,
terminando el primer bloque, que eso fue las definiciones, ahora nos vamos a ir a lo que tiene que ver realmente la biomecánica. La física clásica de la biomecánica es el proceso mediante nosotros podemos establecer la relación o la vinculación del cuerpo humano con las leyes físicas que nosotros ya conocemos, que hemos estudiado muchas veces en el colegio, que hemos estudiado en la universidad. Cuando yo comencé a estudiar la biomecánica, muchas veces pensaba, no, estudiar biomecánica es solamente determinar los gestos deportivos. Sí, pero para poder determinar realmente un gesto deportivo tienes que conocer las leyes, porque hay leyes que involucran el desempeño de un atleta. Por ejemplo, yéndonos a un ejemplo más práctico, el hecho de que ustedes puedan caminar, el hecho de que puedan estar de pie, hay fuerzas involucradas. Solamente con ustedes estar de pie, erguido, sin hacer ningún tipo de movimiento, hay una fuerza normal. Hay una fuerza normal que lo empuja hacia arriba, que es la fuerza contra de la fuerza de gravedad. Hay una fuerza de gravedad que los mantiene pegados al piso. Y hay fuerzas internas, intermusculares, que lo van a mantener los músculos, la columna erecta, van a tener las piernas erectas para poder mantenerse de pie. Entonces, son una infinidad de fuerzas que intervienen en el movimiento, en simplemente estar de pie. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que la física nos envuelve. La física realmente forma parte de nuestro sistema corporal, general, de cada una de nuestras vidas. La física, en la biomecánica, ojo, vamos a dividir en dos grandes ramas. Una es la cinemática, que es la que vamos a estudiar en este momento, lo que vamos a conversar en este momento, y vamos a tener también la cinética. La cinemática, y es bien interesante esto, la cinemática se encarga de estudiar el movimiento sin tomar en consideración las fuerzas que involucran el movimiento. Y entonces me dirán ustedes, bueno, ¿cómo es esto? Que nosotros podemos estudiar el movimiento sin involucrar las fuerzas. Sí, porque hay determinadas características que solamente son medibles sin necesidad de fuerza, como por ejemplo, en este caso, esta es una imagen de un nadador panamericano, medallista panamericano en natación, que yo le hice el análisis. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta franja de colores. Esta franja de colores indica un desplazamiento del centro de gravedad. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esta línea amarilla superior es mucho más corta que la línea inferior. Su desplazamiento del centro de gravedad con el brazo derecho fue menor que el del brazo izquierdo. Y así podemos ir comparando cada uno de los colores y poder determinar cuánto se pudo haber desplazado. Esto es una imagen, ¿no? Y más adelante, si quiere, les puedo facilitar el video para que lo puedan ver cómo es el análisis. Pero aquí son características cinemáticas. Solamente podemos analizar lo que tiene que ver con la profundidad, lo que tiene que ver con el movimiento del centro de gravedad en cada uno de los desplazamientos de la brazada, la velocidad de la mano con que se desplaza en el momento de hacer la palanca. Entonces son características que son determinantes para un análisis cinemático. Entonces, por aquí tengo otro ejemplo, la velocidad, la altura y el ángulo de salida de un lanzador, por ejemplo, de jabalina o de un lanzador también de béisbol. Ellos van a tener una velocidad, una altura inicial, que viene siendo la altura muchas veces del atleta, y el ángulo que va a determinar la longitud del proyectil o del lanzamiento del objeto. Por ejemplo, sabemos muy bien que para poder, el ángulo ideal para conseguir la mayor longitud en un lanzamiento son 45 grados o cercano a los 45 grados. Pero, por ejemplo, si nosotros empezamos a sobrepasar los 45 grados, la longitud se va cortando en el lanzamiento de la pelota, el lanzamiento del arco, el lanzamiento de lo que nosotros queramos establecer. Entonces, es importante que entendamos que la cinemática es prácticamente
la manera adecuada de realizar el ejercicio. Ok. Entonces, cinemática. Ya más o menos entendimos cómo era cinemática. Y yo espero que lo hayan entendido porque más adelante les tengo preguntas y quiero que ustedes intervengan, ¿ok? Porque queremos hacerlo interactivo. Los tipos de análisis cinemáticos son dos. Tenemos el cuantitativo y tenemos el cualitativo. Cuando nosotros nos referimos a cualitativo, que es el que primero que vamos a estudiar, nos referimos a la característica, a cómo ejecuta el movimiento. Ese es el ojo técnico del entrenador. Es el que dice, hey, estás levantando mucho la cabeza, estás bajando mucho el brazo, te está bajando mucho la cadera, las piernas están muy separadas. O sea, esas características cualitativas es un análisis cinemático. Pero que nosotros los biomecánicos lo utilizamos, pero que muchas veces debe ser reforzado con lo cuantitativo, que es el otro tipo de análisis, que es cuando manejamos números, es cuando establecemos ese número de cuánto desplazó, a qué velocidad iba, qué fuerza aplicó, pero ahorita no vamos a tocar fuerza, qué tiempo tardó de llegar a un punto a otro. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este video de una saltadora. Este es un análisis cualitativo. Fíjense bien que ella, primero quisimos ver qué tan recta o qué tan erecta estaba en el momento de hacer su lanzamiento. Ok, ya, listo. Y aquí podemos observar cómo ella va cumpliendo cada una de las fases. Vamos a volverla a colocar para que vean algo. Vean que estamos haciendo solamente mediciones de ángulo y si nosotros fuésemos los entrenadores, estaríamos pendientes de qué ángulo tiene en el momento del ingreso al agua. Si te ve, en este caso, esta atleta logró 180 grados y si nosotros consideramos a nivel cualitativo, si esa es una adecuada forma de ingreso al agua, sí. Al tener 180 grados estás teniendo la posición perfecta de ingreso al agua en lo que tiene que ver con saltos ornamentales o saltos de este tipo de altura. Entonces, definiendo un poquito más exacto lo que tiene que ver con el análisis cualitativo, describe la calidad del movimiento, ¿ok? Pero sin ningún tipo de mediciones. Ahí es donde nosotros tenemos que tener el ojo de halcón, como dicen muchas veces algunas frases, ojo de halcón para poder identificar los componentes del movimiento. Los componentes que realmente son importantes, porque esos componentes lo van a utilizar ustedes para poder diagnosticar y desarrollar un modelo biomecánico. Porque el modelo biomecánico es el que realmente es el taller del día de hoy. Es saber cómo hacer un modelo biomecánico para poder determinar exactamente cómo es un movimiento. Entonces, los movimientos análisis cualitativo tenemos que, hay un análisis cualitativo nominal que es solamente nombrarlos. Por ejemplo, vamos a irnos al caso del salto que hizo la chica, la clavadista. Posición inicial, punta de pie extendida. Posición straight line, cuerpo totalmente erguido y extendido. En el momento de iniciar el giro, giro en B, tenía el ángulo, debe tener el ángulo de la cadera con respecto a las piernas, del tronco de las piernas, de 30 grados, por poner un caso. Es nominal, solamente nombrarlas. Ahora, cualitativo, evaluativo, es cuando ya tú tratas de relacionar información escrita por otros investigadores con lo que tú estás diagnosticando. Hay mucha información en internet donde de repente te dice, mira, la forma adecuada de realizar un salto en B de un saltador es estas características y tú lo vas a comparar con tu atleta y vas a poder determinar si realmente lo está haciendo o no. ¿Okay? Luego tenemos el cuantitativo y ahí es donde vamos a poner la cosa bien interesante, porque es describir
el movimiento en sus partes en términos numéricos, es decirle cuánta velocidad tiene, cuánto tiempo dura el ejercicio, a qué velocidad y a qué aceleración, si tenía aceleración o no tenía aceleración, si los músculos que intervienen están completos o están haciendo su función completa o no. ¿Ok? Ya, se coló, listo. Entonces, vamos a ingresar ya a lo que tiene que ver con el cuantitativo. El movimiento. Hace referencia a un desplazamiento de un cuerpo a través de un espacio que puede ir a una velocidad o una aceleración determinada. Ese movimiento, que no es lo mismo que desplazamiento, nos da que el desplazamiento es el cambio de posición. Es poder determinar de un punto a otro qué tan largo o tan corto o qué tipo de movimiento tiene y qué distancia tiene exactamente ese movimiento que se realizó o ese desplazamiento que realizó el atleta. Entonces, aquí no voy a involucrar mucho la información porque ya estas son informaciones que ustedes manejan, pero siempre es bueno refrescarlas. La velocidad, por ejemplo, y aquí tenemos una imagen de Usain Bolt, esa imagen es buenísima para esta presentación. La velocidad es la relación de espacio con respecto al tiempo o la distancia recorrida con respecto al tiempo ejecutado. Esa relación de velocidad entre tiempo es lo que nosotros conocemos como velocidad, que vamos a utilizarlo muchísimo en un análisis biomecánico. ¿Ok? Luego tenemos la aceleración. Y aquí tenemos unos jugadores de fútbol que ellos son una firme demostración de los cambios de ritmo y cambios de velocidades para buscar el balón, para buscar desbloquearse, para hacer cualquier otra situación. Entonces, ¿qué es la aceleración? Es una magnitud vectorial que nos da cómo varía la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, fíjense ustedes, velocidad, la relación de distancia sobre el tiempo, pero la aceleración es la relación de cómo varía la velocidad en un tiempo determinado. Ahora, eso nos va a dar un esquema que lo vamos a ver ahorita. Estos tipos de movimientos lo vamos a dividir en lo siguiente. Se pueden ver en rectilíneo. Ese rectilíneo puede estar establecido en movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo acelerado y movimiento rectilíneo variado. ¿Ok? Esto lo vamos a explicar a continuación. Luego tenemos lo que son los curvilíneos, porque no todos los movimientos en el espacio, en nuestro planeta, son simplemente líneas rectas. También tenemos movimientos curvos. Tenemos los movimientos curvilíneos simples, que vendrían siendo los movimientos curvilíneos uniformemente acelerados, o los vacúa. Tenemos los complejos, que serían los supramovimientos, que ustedes van a ver el que significa ese supramovimiento. Y luego tenemos los mixtos, que son los parabólicos. Los movimientos rectilíneos uniformes es cuando una partícula se desplaza de forma constante sobre una trayectoria recta, pero sin que exista aceleración. A nivel de la biomecánica, a pesar de que pueda haber algún tipo de los cambios de velocidades, normalmente los movimientos rectilíneos uniformes lo establecemos en una competencia de 100 metros planos. Una competencia de 100 metros planos es tan explosiva, es tan rápida, que nosotros consideramos que es un movimiento rectilíneo uniforme. Porque las aceleraciones son básicamente cero, porque sale de la misma manera con que el atleta despega, o la explosión del atleta, es la velocidad con que se mantiene en todo el recorrido, por el tiempo tan corto de la explosividad del movimiento. Luego tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y como podemos ver en la gráfica, es el movimiento que tiene que ver con que tengamos un movimiento con la aceleración constante, o sea que la aceleración siempre va a estar presente,
pero la velocidad no es constante. ¿Cómo es esto? Bueno, lógicamente, si tenemos una aceleración constante, su velocidad, lógicamente no puede ser constante, su velocidad va a ser o en incremento o en descenso, porque hay desaceleración también, o aceleración negativa, y hay aceleración positiva. Y ahí, como vemos en la gráfica, tenemos un esquiador. Ese esquiador, por la fuerza de gravedad, por la fuerza, por el roce, por la fuerza de roce que tiene y por la inclinación de la montaña, va a generar que su aceleración va a ser constante por la acción de la gravedad, pero su velocidad cada vez va a incrementarse más debido a precisamente a la acumulación de energía que este va estableciéndose. Luego tenemos el movimiento rectilíneo con aceleración variada. Y esto lo podemos ver mucho en lo que tiene que ver con deportes como el automovilismo, ¿verdad? Ahí vemos que las velocidades siempre están variando. El corredor tiene que disminuir o aumentar su aceleración para lograr a tomar una curva adecuadamente o para disminuir o para poder hacer un rebase a alguno de sus competidores. Luego vamos a entrar, y después de esto viene lo que yo creo que ustedes van a valorar mucho, es el movimiento curvilíneo, que a grosso modo y en general es los movimientos que tienen que ver con todos los que tienen que ser con movimientos de curvas. Por ejemplo, los parabólicos, que tendríamos el caso del lanzamiento de jabalina. También tenemos oscilatorio circular, que es, por ejemplo, el lanzamiento de bala, de disco, de bala o de martillo. Que son movimientos donde realmente necesitamos hacer un tipo de movimiento. Entonces, fíjense bien, cuando hablamos de movimiento angular rotatorio o MACU, es cuando el atleta gira de forma constante para poder realizar una aceleración del objeto y poder hacer el mayor longitud de lanzamiento. Aquí van a entrar otros factores, más adelante lo vamos a estudiar, como el momentum curvilíneo, que eso ya lo vamos a estudiar más adelante. Luego tenemos el movimiento parabólico, que se podría decir que es cuando lanzamos un cuerpo rígido y ese describe una parábola. Y como le estaba diciendo a ustedes, a menor cercanía con el 45 grados va a tener una mayor longitud. Por ejemplo, en lanzamiento de jabalina siempre recomiendan que esté entre 38 y 42 grados, no más de eso, para que puedan tener un lanzamiento óptimo. A algunos les funcionará un poquito más, a otros funcionará un poquito menos, eso depende de la característica del atleta y las palancas. Pero eso es un movimiento mixto. ¿Y por qué decíamos que es un movimiento mixto? Porque interrelaciona el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo acelerado. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, movimiento rectilíneo uniforme si lo vemos desde el punto de vista horizontal, porque se mantiene constante el movimiento de la trayectoria del objeto. Pero si lo vemos desde el punto de vista vertical, del momento de que despega hasta que llega al piso, es un movimiento uniformemente acelerado porque interviene la gravedad, que es una aceleración que ustedes ya conocen, que es 9.98, que es una aceleración que siempre se ha mantenido constante y que nos ha mantenido a nosotros los seres humanos pegados a la Tierra. Por ejemplo, la gravedad en la Luna es de 1.94. Eso quiere decir que es 8 o 7 veces menor que de la Tierra, que si tú haces un salto, vas a saltar 7, 8 veces mayor de lo que saltarías en la Tierra. Pero si nos vamos a Mercurio, que la gravedad es 32, para poder levantar un dedo, tendrías que utilizar una fuerza descomunal por la cantidad de gravedad que tiene ese tipo de gravedad. Ok, continuamos. Y tenemos el movimiento complejo o supramovimiento. Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado ese término.
El supramovimiento es un movimiento que tiene todos los rangos de movimiento. Por ejemplo, si ustedes ven el lanzamiento de disco, es un solo movimiento. El atleta gira y después lanza. Pero si nosotros vamos a ver por lo menos un jugador de golf, que esa es la imagen que tengo allá al fondo, vemos que él debe levantar el palo de golf, hacer una rotación, golpear y seguir con el movimiento de giro. Ahí intervienen diferentes tipos de movimiento y diferentes tipos de rango de movilidad. Y el movimiento del golpe de esa pelota es extremadamente corto, es muy, muy corto. Entonces, por esa misma condición de ser un movimiento donde involucra muchísimas condiciones específicas como el arco de movilidad, el grado de libertad del movimiento, las características y el tiempo demasiado corto, es que nosotros lo llamamos supramovimiento. Aquí viene lo que yo quería que ustedes estuviesen. Quiero que me responda alguien de los participantes, o si quieren pueden responder todos, no hay problema, estas consultas que les voy a hacer. Para ustedes, ¿qué es la biomecánica? ¿Alguien puede decir qué es la biomecánica? Ajá. Por aquí veo que alguien lo está colocando en el chat. Vamos a ver. Lo pueden colocar en el chat, no hay problema, ¿vieron? Aquí, muy bien, aquí dice Sandra, es el estudio del movimiento corporal, ok. Rodríguez dice, estudio los movimientos de los seres vivos, ok. Sandra completó de todas las articulaciones, ok, perfecto. Bueno, vamos a hacer la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, ¿qué es la cinemática? De acuerdo a lo que ustedes vieron. También lo pueden colocar en el chat, ok. Esto tiene que ser dinámico, tienen que participar para que realmente todos podamos tener la información. Ajá. Ok. Aquí colocaron estudio de movimiento sin involucrar las fuerzas que la intervienen. Muy bien. Perfecto. Y la última pregunta, diferencia, no, faltan dos más, pero bueno, vamos a hacer una más aquí. Diferencia entre análisis cualitativo y cuantitativo. Vamos a ver quién me lo responde. Es facilita, ¿eh? Aquí Renzo respondió parte de la biomecánica que trata el movimiento sin condiciones de espacio y tiempo. Perfecto. Vamos a ver quién responde sobre la diferencia entre la cinemática y... Ajá. Vamos a darle chance a nuestro amigo que quiere hablar. Cualitativo. Es el ojo del entrenador. Muy bueno, ¿sabes? El ojo del entrenador, ojo técnico, perfecto. Ya te vamos a dar audio, Claudio. Está enfocado en la calidad sensorial, perfecto. Ejecuta movimientos cuantitativos, hacer desplazamiento, muy bien. Ajá, Claudio, dime. Profesor, Sí, sí. sí, quería dar un aporte sobre la diferencia entre análisis cualitativo y cuantitativo. Ok, breve para que nos podamos Ok, continuar. yo prosigo. Sí, sí, prosigue. Sí, claro, yo tengo la alternativa de poder aportar con algunos conceptos, lógicamente que son movimientos en la cual un entrenador o un docente en el área de educación física puede, en cualitativo, a través de la observación, puede determinar diferentes anomalías en el cuerpo humano a través de un movimiento. De un movimiento que realiza el atleta, tú lo puedes describir, todo lo que puedas observar. En Perfecto. cuantitativo, lógicamente, son las mediciones, ¿no? El tiempo, la distancia, o sea, todo lo que puedas medir, ¿no? Pero pienso que los dos van de la mano para que pueda hacer un trabajo Exacto. integral. Gracias, profesor. Gracias a ti. Perfecto.
Entonces, ¿quién me puede dar un ejemplo de un movimiento curvilíneo uniforme acelerado? Yo di uno, que era el lanzamiento de disco. Vamos a ver. Ajá, Camila, características ejecuta el movimiento, perfecto. Vamos a ver quién me coloca un ejemplo para continuar. Arquero de fútbol. Lanzamiento de bala. El arquero de fútbol, sí, claro, tiene un lanzamiento curvilíneo. Micrófono, no, es otra cosa. Tirar una piedra, bueno, fue bien claro, fue más coloquial todavía, pero sí es cierto. Lanzar una piedra, lanzamiento de un disco, son movimientos curvilíneos. Muy bien. Ok, continuamos entonces. Gracias por su participación. Ahora continuamos con la presentación del taller. Ahora vamos a estudiar la dinámica y esta parte sí es interesante porque es ya establecer las características de la fuerza, cómo la fuerza interviene en el movimiento del cuerpo humano y cómo podemos nosotros catalogarla o discriminarla o determinarlas para poder realizar un análisis. Tenemos entonces que ese estudio de la fuerza nosotros lo vamos a llamar cinética, ¿ok? Que es el estudio del análisis que relaciona la fuerza. Por ejemplo, aquí tenemos la definición, relaciona la acción de las fuerzas que ejerce sobre los cuerpos. En este caso, el cuerpo biológico, que seríamos nosotros los seres humanos, ¿ok? Aquí tenemos este movimiento que es muy común en los deportistas, que es las dominadas. Las dominadas es un movimiento antigravitacional. ¿Por qué? Porque interviene todo lo que tiene que, porque la mayor fuerza que interviene es la fuerza gravitatoria. ¿Ok? Y nosotros tenemos que romper esa fuerza gravitatoria con el movimiento. Y es multiarticular porque intervienen todas las articulaciones de los miembros superiores. Entonces, los aspectos esenciales que vamos a estudiar en la comprensión de la dominada tienen que ser los aspectos que nosotros podemos poder entender cómo se divide. Por ejemplo, tenemos el eje del hombro, que es donde, la articulación donde se ejecuta mayor tensión en el realizar la dominada, el eje del codo, que también interviene en el movimiento porque es el que se va a encargar de realizar esa tracción para poder establecer la dominada completamente. Tenemos el brazo de momento, tanto del hombro y del codo, que es, digamos que la magnitud de la fuerza que se aplica. Ese momento va a ser mayor o menor dependiendo de cuánto se aleja del eje de la aplicación del sentido de la fuerza o de la dirección de la fuerza. Tenemos el sentido de la fuerza, que es hacia dónde aplicamos el movimiento, y tenemos los otros dos puntos, que es el centro de masa, que es el centro gravitatorio, ¿verdad? Que después más adelante lo vamos a hablar, y tenemos la aplicación del punto de fuerza, que en este caso sería la barra donde se sostiene el atleta y las manos. Eso van a ser los puntos, los puntos que nosotros vamos a poder determinar. Fíjense que lo hicimos un análisis cualitativo y lo discriminamos. Aquí tenemos la imagen donde podemos observar que el momento del hombro es mucho mayor que el del codo. Eso quiere decir que el momento de fuerza que está aplicando el hombro es mucho mayor que el del codo en ese instante. Luego, cuando iniciamos la fase de ascenso o fase ascendente, observamos que el codo se acerca mucho más a la línea o la dirección del movimiento, mientras que el hombro se aleja y después tiende a acercarse, pero nunca termina en cero. Si nosotros comparamos estas tres imágenes, podemos entonces podemos dar un análisis cualitativo de decir, ok, la fuerza aplicada siempre va a ser mayor en los hombros que en la articulación de los codos. Eso es como una especie de preámbulo de lo que vamos a ver a continuación. Entonces,
¿Qué podemos decir nosotros? La fuerza hace referencia al empuje y la atracción que provoca una persona o un objeto para poder producir una velocidad. Ustedes saben muy bien que si la fuerza que ustedes aplican a un objeto es menor que el peso de ese objeto, definitivamente no lo vamos a poder mover. Si la fuerza es igual, se anula. Y si la fuerza es mayor, vamos a poder desplazar ese objeto hacia otro punto o lo que queramos hacer. Entonces, aquí en este punto empezamos a establecer lo que son las características y la determinación de la fuerza en la magnitud del objeto. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo, la magnitud y sentido de la fuerza que determina la posición de equilibrio de un gimnasta cuando realiza un Cristo en las anillas. Ustedes se imaginan la tensión muscular, la fuerza gravitatoria y la fuerza que deben realizar los grupos musculares para poder mantener ese atleta totalmente estático en esa postura. Ese movimiento y ese análisis de esos cálculos, nosotros la biomecánica puede realizarlo de una manera bien determinada. Otro ejemplo tenemos la fuerza que ejerce el suelo, la pierna de pique de un saltador cuando reacciona en la altura de un salto, y va relacionada con la altura. Por ejemplo, si la fuerza de la pierna de pique es muy baja, ese atleta no va a lograr una buena longitud a nivel del salto. Pero si la fuerza es muy grande en el momento de hacer el pique o la acción de pique, lógicamente que el salto va a ser mucho mayor. En base a esa característica, hay equipos que se utilizan a nivel mundial, que son las plataformas de salto, que podemos determinar la potencia y la fuerza con que un atleta produce su salto y logra obtener el movimiento correspondiente. Bueno, pero ¿sabes qué? Y quise colocar a nuestro amigo ahí bailando porque siempre ha existido una confusión entre lo que es masa y peso. Muchas veces uno viene y dice a una persona, ¿cuánto pesas? Y resulta que peso es otra cosa. ¿Cuál es tu masa? La masa es la magnitud de la cantidad de materia y como podemos ver nuestro amigo tiene mucha materia. Pero si nosotros nos vamos al peso, el peso se define como la fuerza de gravedad que un objeto puede calcular como producto de la masa por la gravedad. Entonces, para poder determinar el peso, estamos determinando es realmente una fuerza que nos mantiene a nosotros unidos al piso. Si nosotros nos vamos a la imagen anterior, tiene mucha masa y también tiene mucho peso. Porque para poder mantener el cuerpo, él mantiene mucho mayor peso para mantenerse en el piso que nosotros, que pesamos menos que él. Porque su relación es masa por gravedad. Entonces, la masa que él tiene por la gravedad, que para todos es igual, la aceleración de gravedad. Y para nosotros sería igual, pero no, definitivamente vamos a pesar menos que nuestro amigo. Entonces, cuando hablamos de la masa gravitatoria, es la medida de la fuerza de atracción de la gravedad que nos mantiene unidos al piso, pero que la relacionamos básicamente con el centro de masa o centro de gravedad del cuerpo. Ese centro de gravedad es un punto, una partícula imaginaria que los biomecánicos, como ustedes vieron en el análisis biomecánico de la dominada, vamos a utilizar muchísimo. Porque nos da a dar el comportamiento. Porque muchas veces no es fácil para nosotros determinar la velocidad de un atleta simplemente de una u otra manera. Para poder ver y poder determinar la velocidad de una persona, calculamos su centro de gravedad. Y con ese centro de gravedad vamos a poder determinar la velocidad con que esta persona, o la aceleración, o muchas veces el movimiento de esta persona. Entonces, aquí tenemos
y vamos a hablar de esto, de los tipos de fuerza. ¿Ok? Y luego de esto vamos a tener nuestras preguntitas, para que tampoco no se me vayan a dormir. Hay varios tipos de fuerza. Tenemos la fuerza normal, que es una fuerza que la tenemos nosotros exactamente. La fuerza de rozamiento, que también la tenemos en este instante sobre nuestro cuerpo. La fuerza gravitatoria, que ya definitivamente ya la explicamos bien. La fuerza de tensión, fuerza elástica y fuerza aplicada o al empuje. Entonces, ¿qué es la fuerza normal? Es un tipo de fuerza de contacto. Nada más el hecho de que nosotros estemos sentados sobre una silla, ya la silla está ejerciendo sobre nosotros una fuerza igual a la que nosotros estamos aplicando. O sea, si yo estoy aplicando, para mi peso son 100 kilogramos y vamos a redondear a 10, yo estoy aplicando ahorita 1000 newton a la silla me está dando una fuerza normal de 1000 newton, porque es la fuerza que se aplica sobre la superficie, que va en sentido contrario a la fuerza de gravedad. Luego tenemos la fuerza gravitatoria, que es la fuerza que se aplica sobre dos cuerpos. En este caso estaríamos hablando de la Tierra y el ser humano. La fuerza gravitatoria es la que nos mantiene unidos aquí. Si nos vamos a otra cosa que no sea el cuerpo humano, por ejemplo, un vehículo y la Tierra, o una pelota y la Tierra, o sea, cualquier objeto que es atraído a la superficie terrestre, está involucrado la fuerza gravitatoria. Pero también hay otras fuerzas a distancia, de hecho de distancia, como son la fuerza eléctrica o la fuerza magnética. Pero que normalmente nosotros en lo que tiene que ver con el deporte siempre vamos a utilizar más que todo la fuerza gravitatoria. Luego tenemos la fuerza de rozamiento o fricción. Es una fuerza que va en sentido contrario o que se opone al movimiento. Es una fuerza que nosotros vamos a tener para toda nuestra vida acompañándonos. Por ejemplo, si nosotros existiese, no fuésemos posible caminar, por ejemplo. Si no tuviésemos la fuerza de rozamiento o de fuerza de roce, fuese imposible sostener algún objeto. Sin fuerza de roce, sería para nosotros totalmente y absolutamente imposible realizar cualquier tipo de actividad porque no podríamos ejecutarla porque se nos escaparía de las manos o se nos escaparía de cualquier tipo de movimiento. Ahora, la fuerza de roce va a variar dependiendo de la superficie. Si la superficie, mientras más rugosa sea la superficie, mayor va a ser fuerza de roce y por lo tanto el movimiento va a ser mucho más difícil de ejecutar. Mientras menor sea la superficie de roce, o más la superficie sea mucho más lisa, o sea con menos roce, definitivamente se va a lograr que las velocidades van a acelerar. Normalmente este tipo de fuerzas es muy estudiado por los biomecánicos, por lo menos en este tipo de deporte que es el esquí, buscando materiales que con la nieve puedan lograr la menor cantidad de roce posible. O, por ejemplo, en la natación, cuando diseñaron esos famosos trajes de baño con piel de tiburón, buscando que tuviese la menor cantidad de roce posible para poder generar la mayor velocidad de nado. Que por cierto, se consiguieron récords muy buenos con ese tipo de vestimenta, pero precisamente por eso la FINA después lo sacó del mercado porque los récords que están consiguiendo eran muy, muy, muy bravos. Ok, tenemos entonces la fuerza interna o intrínseca, que son las fuerzas que el cuerpo ejerce sobre sí mismo, o fuerza elástica, un resorte, por ejemplo. ¿Ok? Podríamos estar hablando también de arco y flecha, de, por ejemplo, rebotar un balón. Son fuerzas que tienen que ver con la fuerza interna, que la compresión o la extensión del movimiento va dependiendo del objeto o de la superficie del objeto. Luego tenemos la fuerza de tensión, ¿ok? La fuerza de tensión que nos va a hacer que es básicamente casi que igual que las fuerzas interiores,
¿verdad? Elástica, pero aquí va a generar una fuerza similar a la tensión que tú aplicas. Por ejemplo, si yo cuando extiendo una liga aplico 10 newton, la liga me va a aplicar 10 newton en sentido contrario. Entonces podríamos decir que la fuerza de tensión es directamente proporcional a la fuerza que tú le aplicas. ¿Ok? Y luego tenemos la ley universal o la ley fundamental de la dinámica, que es la famosa ley de Newton, segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, donde la fuerza aplicada por un objeto va a ser en igual magnitud y en sentido contrario a la fuerza que tú le aplicas, a menos que la fuerza que tú apliques sea mayor que la del objeto, entonces es donde vas a producir el movimiento. Pero si no logras producir la cantidad de fuerza necesaria para poder mover un objeto, entonces simplemente el objeto se mantiene estático. Ahora, esto aquí sí yo quiero que ustedes lo analicemos bien, porque más adelante le voy a hacer una consultica sobre eso, porque aquí es donde normalmente muchos se caen. Porque tenemos que pensar bien lo que vamos a decir. El momentum hace referencia al resultado de la masa con la velocidad. O sea, es la interrelación de ambas características. Pero hay un movimiento angular, o cantidad de movimiento angular, y hay cantidad de momento lineal. Entonces, la cantidad de movimiento lineal, digo angular, es el movimiento producto de la masa por el cuadrado del radio. Pero si nosotros nos vamos a la traducción, si nosotros vamos al ejemplo de las imágenes que están viendo ahí en su pantalla, es cuando un cuerpo gira a una velocidad y esa velocidad multiplicada por la masa va a generar que su cuerpo pueda adquirir mayor velocidad y mayor aceleración por la fuerza de gravedad. Creo que eso lo entendimos. De todas maneras, después voy a preguntar. Porque ahora lo relacionamos con movimiento, cantidad de movimiento lineal. Algunos lo llaman ímpetu, otros lo llaman momentum, que es la masa por la velocidad incorporándose en un instante determinado. Aquí podría poner un ejemplo. Y quiero que se lo imaginen para que vean lo gracioso que es. Pero nunca imaginaron que eso formaba parte de una expresión física. Si usted va en una bicicleta y de repente se consiguen con un árbol y chocan con el árbol, ¿qué pasa con ustedes? Salen disparados. Ese salir disparado precisamente es cantidad de movimiento lineal. Cantidad de movimiento lineal o momentum o ímpetu. En el caso de la gimnasta, el movimiento circular que ellos hacen en la barra, ahí están generando un momentum que cuando ellos se sueltan para hacer la llegada o la finalización del ejercicio, ese momentum, cuando sueltan la barra, esa fuerza es la que la hace despegar y llegar al punto de llegada. También pasa en otro deporte, pero vamos a ver qué me responden ustedes. Quiero ver que me lo respondan ustedes cuando haga la pregunta. Entonces, ¿cuáles son los elementos fundamentales de la fuerza? El sentido, que es hacia dónde se dirige la fuerza. El punto de aplicación, que es donde hacemos el contacto, donde se aplica la fuerza. El módulo, que vendría siendo la magnitud o el numérico de cuánto fue la fuerza aplicada, 100 newton, 20 newton, 30 newton. Y la dirección, que lógicamente es la superficie donde se aplica y se realiza el movimiento. Ya, que se me colgó. Ok. Esto no se lo voy a explicar porque ustedes ven eso y van a quedar locos. Van a decir, bueno, el profesor se volvió loco. Montó una planilla que nada más la puede ver él. Esto se lo vamos a dejar para que ustedes lo analicen. Pero aquí están todas las leyes de Newton. Todas las leyes de Newton. ¿Ok? Hay plantillas que solamente la coloqué para que ustedes después, posteriormente, la puedan analizar. Porque si no, se nos iría mucho tiempo tratando de explicar este tipo de planillas. ¿Ok? Repaso. Número 2. Vamos a ver, pendiente con el chat, señores.
¿Qué es la fuerza para ustedes entonces? Al chat. ¿Qué es la fuerza para ustedes? Vamos a ver, aquí Rodríguez respondió sobre el ímpetu. Mantienes la velocidad con que iba. Ok. Vamos a ver, ¿quién me puede responder? ¿Qué es la fuerza para ustedes? Sencillito, sin mucha complicación, en el chat. O se me durmieron o no quieren responder. Espero que no se hayan dormido, porque todavía nos queda la parte más importante del taller. Es todo lo que aplicamos para generar un movimiento. Ok, sí. Capacidad física para realizar un trabajo, un movimiento perfecto, muy bien. Velocidad según el movimiento. Bueno, eso tendríamos que definirlo bien. Velocidad según el movimiento. Ahí más bien podría entrar otro término que más adelante vamos a ver qué es. Capacidad de realizar el trabajo en movimiento. Ok. Realizarlo físicamente para realizar un movimiento. Perfecto. Muchos todos ustedes involucraron movimiento. Eso es bueno. Ahora vamos con la segunda pregunta. Diferencia entre peso y masa. Diferencia entre peso y masa. Aquí respondieron. Fuerza gravedad que ejerce, fuerza cantidad de materia. Ok, perfecto, Rodríguez, muy bien. Ahora, esta preguntita. ¿Qué fuerza nos posibilita a nosotros poder correr? De todas las fuerzas que nos engloba el ser humano, ¿cuál es la fuerza que ustedes consideran que es la más importante para poder correr? Vamos a ver aquí. A cantidad de materias, individuo, peso multiplicado por la masa gravedad. Perfecto. Masa, cantidad, perfecto. La fuerza y la capacidad de desplazar el cuerpo. Ok, Oscar. Perfecto. Pero la pregunta ahorita es, ¿qué fuerza, nómbrenla, es la que nos posibilita a nosotros poder correr? De todas las que nombré, hablé de la normal, de la roce, de la elástica, gravedad, roce, creo, fuerza de gravedad, fuerza de roce, ok, rozamiento. Perfecto, es la del roce, ok. Sí, de todas, porque si vamos a suponer tenemos una gravedad perfecta, pero no tenemos la fuerza de roce, no hay nada que hacer. En cambio, fíjense ustedes que en la Luna, teniendo una gravedad tan baja, tú puedes saltar y vuelves a caer. Y cuando vuelves a caer, si no fuese por la fuerza de roce, no puedes volver a soltar. Entonces son cosas que realmente nos van a ayudar a mantener ese movimiento. Y la última pregunta, dame un ejemplo de momentum. Y aquí sí yo creo que algunos se van a reír. Porque yo puse el de la bicicleta. Vamos a ver quién se le ocurre otra. Vamos a ver quién puso ahí. Ok, por aquí tengo dos chats. Vamos a ver. El salto largo, perfecto, excelente. El clavado en natación podría ser. El clavado en natación, no, porque okay, voy a explicar por qué no puede ser el clavado en natación, para que no haya confusión. Cuando yo expliqué el de la bicicleta, el cuerpo va a una misma velocidad, ¿verdad? Puede ser uniformemente acelerado o puede ser constante, como tú quieras. Y tiene una masa incorporada, que es el ciclista. En el momento que él choca, que él sale volando, él lleva una velocidad inicial. En cambio, si es en la partida de la piscina o la partida de natación, el nadador está estático. Y él despega en el momento de la partida. Entonces, no hay ese movimiento que lleva continuo y después sale expedido. Tiene que haber una velocidad acompañando el movimiento. ¿Está bien? Lanzamiento de bala, perfecto, muy bien. Salto en taburete.
Sí, claro, salto en tamborete también, porque llevas una velocidad. Perfecto. Rodríguez, entendido, perfecto. Me alegra que haya entendido. Ok, continuamos, señores. Ya estamos en la recta final, ¿oyeron? Ya estamos en el punto 5. Estamos exactamente en la mitad del taller ya. Vamos entonces a lo que tiene que ver con el ensamblaje musculoesquelético. Y aquí la cosa se pone como más profunda. ¿Qué es el ensamblaje musculoesquelético? Eso viene siendo la relación existente entre las articulaciones, grupos musculares y huesos para poder realizar la actividad física o un movimiento particular. No solamente tiene que ser actividad física. ¿Ok? Ahí involucran la función particular de cada grupo muscular. No todos los grupos musculares tienen las mismas funciones. Unos son fibras rápidas, fibras lentas. Otros son la combinación de ambas, que sirven para hacer movimientos explosivos, otros solamente para hacer movimientos de resistencia. Entonces todo ese ensamblaje de conocer cuál es el comportamiento de esos músculos, cómo se comportan esos músculos y qué articulación y qué hueso están conformando esa palanca, va a ayudar a generar la posibilidad de establecer las características del movimiento. Porque un biomecánico tiene que conocer todas las particularidades del movimiento. Por ejemplo, ustedes saben que el ser humano está conformado por cientos de palancas. Todos nosotros estamos conformados por palancas. Las manos, la articulación del codo, los hombros, cuello, columna vertebral, cervical, todo está conformado una palanca. Entonces, las palancas, por ejemplo, en este caso, dicen, nuestros brazos y piernas funcionan de modo de palanca. Una palanca está formada por 3 componentes: el brazo de resistencia, el punto de apoyo y el eje de rotación. Cuando nosotros nos vamos a tratar de ensamblar ese conocimiento, nos entendemos entonces que el ensamblaje del movimiento humano se realiza mediante sistemas músculo-hueso, donde intervienen, como les he dicho, los ligamentos, el músculo y todo lo que tiene que ver con la contracción muscular, ya sea para extensión, excéntrica o concéntrica. ¿Ok? Los tipos de palancas corporales, y aquí no quiero andar mucho porque si no se nos va el tiempo. Yo quiero que ustedes puedan determinar hoy un modelo biomecánico. Los tipos de palancas corporales pueden ser de 3 tipos, ¿ok? Dependiendo de la posición relativa del fulcro, que es el punto de apoyo, y la fuerza de la potencia y la resistencia. Entonces tenemos estos 3 géneros y lo vamos a nombrar, solamente a nombrarlos. Por ejemplo, tenemos el primer género, que es el interapoyante, que son las palancas de equilibrio, las que ayudan al ser humano a mantenerse erguido, que son todas las palancas de la columna vertical, columna cervical, ¿verdad? Esa es la que mantiene el cuerpo, el cuello erguido, para poder mantenernos totalmente erguidos. La columna vertebral forma parte de ese tipo de palancas. Tenemos la segunda, que es interresistente, que es la palanca de fuerza que utiliza el tobillo-pie para poder mantenerse de pie y poder hacer la zancada o caminar. Y tenemos la tercera, que es la interpotente, que nosotros vamos a llamar interpotente a la que podemos realizar con gran velocidad. En este caso estaríamos hablando de las palancas que forman los músculos. Vamos a hablar ahorita del caso de los músculos de los miembros superiores, el bíceps y el tríceps, bíceps braquial, que cuando nosotros hacemos una contracción, el músculo a gran velocidad puede llevar ese objeto al punto que ustedes deciden, por ejemplo, levantamiento de peso o envión, ¿verdad? Luego tenemos lo que tiene que ver con los planos corporales o planos anatómicos, muy utilizados en la biomecánica. De por sí, cuando ustedes vayan a hacer un análisis biomecánico, ustedes tienen que definir si la grabación va a ser sagital, va a ser frontal, va a ser distal. Tienen que especificar qué tipo de planos anatómicos van a utilizar para hacer la grabación o el análisis. Por ejemplo, aquí tenemos que son definitivamente, estos son 3 ejes. Tenemos el transverso, el frontal, el sagital.
Cuando hablamos del transversal, hablamos de que el cuerpo se divide en tres grandes partes, en dos grandes partes, la superior y la inferior. ¿Ok? Aquí no vamos a andar mucho para que nos dé tiempo de hacer lo demás. Aquí tenemos una imagen, esta imagen ya ustedes la van a tener con el material que se les envió. La transversal, entonces estamos hablando de hacer la imagen superior e inferior. Tenemos el plano frontal o coronal, que divide el cuerpo en delantero y trasero. ¿Ok? Parte frontal y posterior. Aquí tenemos la imagen. Luego tenemos el plano sagital, que divide el cuerpo en lado derecho a izquierdo. Aquí tenemos la imagen de cómo sería la división. Cuando la información yo sé que pueden ser fácil, yo las paso más o menos rápido. Si no, me quedo un poquito conversando sobre eso. Entonces, aquí les voy a dejar, y esto es un regalito, les voy a dejar los movimientos específicos de cada plano de movimiento. Fíjense ustedes que aquí tenemos muchas imágenes. Los que son médicos, fisioterapeutas, lo manejarán al pie de la letra, pero de repente hay personas que no conocen mucho los movimientos o que no dominan bien estas nomenclaturas y bueno, estoy dejando este regalito para que ustedes puedan practicar, porque es importante que manejen todos estos términos a la hora de hacer un análisis biomecánico. ¿Ok? Entonces también otra de las cosas que nosotros vamos a hablar son sobre las articulaciones. No quiero que se me vaya el tiempo. Las articulaciones niveles son las partes del cuerpo en que el hueso se separa de otro hueso a través de un líquido lubricante o cartilagoso. ¿Ok? Eso muchas veces ahí donde se producen las lesiones, ahí donde realmente se producen las lesiones. Por lo menos en natación, en la bursa, en el hombro, se genera mucha lesión. En la cadera, también en el caso de los corredores. Entonces, ese líquido, ese lubricante, por una mala aplicación de carga, por un mal ejercicio, por una mala ejecución, muchas veces trae como consecuencia una lesión. Aquí tenemos los tipos de articulaciones. También les dejo eso para que ustedes puedan leerlo con calma. Y vámonos entonces a lo que tiene que ver con la contracción muscular. La contracción muscular es un proceso fisiológico donde se desarrolla tensión y se mantienen o se acortan o se alargan la longitud de un músculo en un momento determinado de un ejercicio. Entonces, esa contracción muscular la vamos a tener de la siguiente manera. Tenemos isotónica, que la vamos a dividir en concéntrica y excéntrica, que ya estuvimos ahorita conversando. Isométrica, ausotónica, isocinética. Cuando hablamos de isométrica, es la fuerza estática, es realizar una tensión de un movimiento constante y mantener la contracción sin rango de movimiento. ¿Ok? Cuando hablamos de la isotónica, lo vamos a dividir en dos. Viene siendo la dinámica concéntrica y la dinámica excéntrica. Concéntrica es cuando los grupos musculares se acortan y la excéntrica cuando se alargan. Esa es una definición bien sencillita, pero que a la larga nos va a traer como resultado una variación del movimiento y de velocidad del movimiento. Tenemos la isocinética o isoquinética, como también se le puede nombrar, que desarrolla la contracción máxima en un gesto motor. En este caso puse la imagen de un chico de un gimnasio haciendo un levantamiento de fuerza, un RM. Máxima fuerza, máxima contracción. Ahora, cuando hablamos de fuerza ausotónica, y aquí puse la imagen de un arquero, es la combinación de la fuerza isotónica más la fuerza isométrica. ¿Por qué? Porque cuando el atleta hace la tensión, en el momento que está haciendo la tensión, está haciendo una contracción muscular, pero la isométrica porque mantiene esa contracción, mantiene el movimiento estable antes de hacer el disparo. Es una combinación. La isotónica es una fuerza o un movimiento muscular, una contracción muscular combinada. Y aquí la cosa se pone buena, porque entonces ahora, ya después de haber entrado al tema de lo que tiene que ver con el movimiento
Aquí pregunta, combinación de contracción en un solo gesto deportivo. En el movimiento anterior, creo que me estaba preguntando, Rodríguez. Sí, exacto. Déjame retroceder aquí. La isotónica es la combinación de dos movimientos en un solo gesto motor. ¿Ok? Existen las dos contracciones, tanto la contracción que tiene que ver con el acortamiento del grupo muscular, como el hecho de sostenerlo y mantenerse estático ante el disparo. Ok, entonces, ya nosotros habiendo pasado por toda lo que es la definición, porque definitivamente para un análisis biomecánico tienen que conocer todas estas terminologías, vamos a hablar ahora de lo que es un análisis biomecánico. O vamos a empezar a armar un análisis biomecánico. El análisis biomecánico, como ya lo habíamos hablado, es un análisis completo. Aquí tenemos una imagen donde una chica con unos sensores se va haciendo una caminata y esa marcha se establece en una imagen 3D, que en este caso son tecnologías de punta. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer un protocolo para análisis biomecánico? Y aquí es donde ustedes tienen que empezar a trabajar. Los protocolos son las directrices encargadas de establecer la adecuada forma de realizar un proyecto de análisis biomecánico. Porque de acuerdo a esos protocolos es que ustedes pueden armar un análisis. Si ustedes se saltan alguno de esos pasos, lamentablemente no van a lograr conseguir un análisis adecuado y fiable. Por ejemplo, ¿cuáles son esos pasos? Y vamos a empezar a explicar. Primero deben hacer una encuesta al atleta. Preguntarle cuántos años tienen en el deporte o experiencia deportiva. Preguntarle qué tipo de deporte es. Si es un deporte de marca y tiempo, es velocista o fondista. O sea, características del deporte. Tienen que preguntarle hasta si tuvo lesiones anteriores, si ha tenido alguna operación, si ha tenido problemas congénitos, si tiene problemas en su familia, porque tienen que conocer el historial del deportista para poder establecer una característica propia. El segundo protocolo es encuesta a personas directas o indirectas de importancia para el paciente o el atleta. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y quién es este? El entrenador. Aunque ustedes no lo crean, ustedes deben consultar siempre al entrenador cuál es su necesidad. Porque cuando un atleta va a buscar un análisis biomecánico o cuando una madre va a llevar a su hijo a hacer un análisis biomecánico es porque tiene alguna condición particular que necesita ser estudiada. Por ejemplo, a mí una vez me llegó una fisioterapeuta indicándome lo siguiente: tengo un atleta de fútbol que ha tenido una lesión recurrente en los aductores. Yo quiero saber por qué razón cada 3 semanas, cada 4 semanas ese chico viene a la consulta a hacer rehabilitación. Entonces le hicimos un análisis biomecánico y nos dimos cuenta que todo el pateo, el grupo muscular del golpe del balón, que deben ser los cuádriceps, estaban siendo subutilizados, porque el chico pateaba de forma interna. La patada se iba hacia adentro, entonces estaba utilizando los aductores. Y ese recurrente movimiento del aductor, que no tenía que ver, porque el aductor no forma parte de los grupos de potencia para una patada, generaba un desgaste, una fatiga muscular que a la larga desencadenaba en una lesión. Luego de darle esa información al entrenador, el chico empezó un reaprendizaje del movimiento y bueno, después de eso, lamentablemente la fisioterapeuta se puso brava conmigo porque no fue más a la fisioterapia. Pero precisamente la idea era que el chico pudiese recuperar su movilidad sin estar lesionándose tanto. Luego tenemos la otra que es muy importante, que es la toma de datos personales y antropométricos. La antropometría es sumamente importante en el deporte. ¿Por qué? Porque si tú conoces el somatotipo de un atleta, conoces realmente la longitud de los segmentos, puedes determinar si realmente sirve para el deporte o no. Por ejemplo, una persona de tronco largo, piernas cortas, ¿ustedes creen que sirve, por ejemplo, para atletismo, salto largo? Pueden mover la cabeza si creen que pueden
que puede funcionar. Definitivamente no puede funcionar. O sea, una persona o un atleta de salto largo, tronco corto, piernas largas. Entonces, la antropometría o el somatotipo de ese atleta es el que nos va a orientar a nosotros también para hacer un análisis, porque si nosotros vemos que un atleta no tiene rendimiento, pero también nos damos cuenta que a nivel antropométrico ese atleta no tiene las características, definitivamente se está perdiendo el tiempo. Así sencillo. Pero bueno, hay libertad al deporte. De repente, si yo quiero seguir ahí, bueno, entonces buscaremos la manera que puedas tener algún rendimiento, pero sabemos que no va a lograr grandes resultados. Luego tenemos verificación de instrumentos. ¿Qué instrumentos? La cámara, el trípode, la wincha, el cronómetro, las lámparas, porque de repente es un espacio con poca luminosidad. O sea, tiene que verificarse todo previo a hacer el análisis. Valoración del espacio. Establecer el espacio de medición. Espacio competitivo o simulado. ¿Por qué competitivo o simulado? Porque muchas veces uno puede hacer un análisis en el espacio de competencia. Si tienes la posibilidad de hacer una cancha de fútbol legal, la haces. Si la puedes hacer en la pista de atletismo legal, la haces. Pero de repente no puedes hacerla ahí, la tienes que hacer en una oficina, lo tienes que hacer en un espacio más reducido. Tienes que establecer las características del análisis. ¿Dónde voy a colocar la cámara? ¿A qué distancia puedo colocar la cámara que se pueda ver el objeto completo? Entonces, tienes que establecer bien el espacio y tenerlo ya estipulado en los parámetros del protocolo. De un modelo biomecánico, que eso lo vamos a hacer a continuación, que es establecer las características. Irnos primero de lo cualitativo para después ir a lo cuantitativo. Establecer criterios, medir esto motor. En este modelo de desarrollo biomecánico, vamos a decir, ajá, de esto que puedo medir. La velocidad de la mano, la velocidad del codo, el ángulo del hombro, la velocidad de la pierna, el ángulo del tronco. ¿Qué es lo que voy a buscar? ¿Qué es lo que voy a medir? Porque si tú haces un modelo biomecánico, pero no sabes qué vas a buscar, no puedes definir al final qué es lo que estás haciendo. 8. La toma de datos, bien sea grabado, bien sea, sí, grabado más que todo, pero también tomamos tiempo, frecuencia. Hay muchos instrumentos para poder hacer la grabación. Normalmente nosotros utilizamos las cámaras de alta velocidad para hacer ese tipo de situaciones. Y el último, procesamiento y análisis de datos mediante el software. Con este protocolo es que los biomecánicos trabajan a nivel mundial. Estas son las características con que lo que ustedes tienen que decidir. Ustedes tienen que definir cada uno de esos pasos poco a poco. Después que los tengan, es que vamos a empezar a hacer lo que vamos a hacer a continuación. La conclusión y recomendaciones. Porque un biomecánico lo que hace es dar recomendaciones. Dar la posibilidad de que podamos obtener el resultado que queremos. Porque el atleta y el entrenador buscan respuestas en nosotros. Ellos no quieren saber por qué pasó. Ellos quieren saber qué fue lo que pasó y dame la solución para que no vuelva a suceder. Y esa es la función del biomecánico. Entonces, objetivo fundamental del biomecánico, desarrollar un modelo biomecánico. Porque el modelo biomecánico son establecer las características de base a las capacidades musculoesqueléticas de la movilidad funcional del atleta o de la persona, porque acuérdense que estamos hablando también para fisioterapeutas. No solamente es deporte, también es salud. Pues la biomecánica tiene mucho amplio rango de aplicabilidad. Entonces, ¿cuáles son las orientaciones para desarrollar un modelo biomecánico? Conocer los principios de la cinemática y cinética. Por eso fue que yo le hice todo ese preámbulo anterior. No fue porque yo quise, es porque forma parte del modelo biomecánico. Conocer cuál es la cinética y la cinemática de los movimientos que ocupan la naturaleza del movimiento. Conocer la anatomía y la fisiología del músculo del ser humano.
Y por eso fue que también le envié la información. Y además comprender cómo se interrelaciona la física con el cuerpo. En base a eso, podemos establecer paso a paso cómo elaborar un modelo biomecánico. Primero, identificar el objetivo general del gesto. Por ejemplo, si es un corredor de salto largo, ¿qué vamos a identificar? Primero, el pique o la parte de aceleración, el despegue, la fase de vuelo y la caída o el aterrizaje. Esos 4 objetivos que acabo de nombrar ahorita tienen internamente subobjetivos. Por ejemplo, en la carrera, cómo está el tronco, longitud de la zancada, velocidad que adquirió el atleta. En la fase de despegue, fuerza que aplicó en la pierna, ángulo de despegue, y así vamos diagnosticando cada una de las fases y del objetivo general del movimiento. Y ahí brincamos a lo que es la fase número 2, división del gesto en sus fases y partes. Como le estaba diciendo, por ejemplo, el corredor cuando va, el primer objetivo es la fase de pique. ¿Qué es lo que vamos a visualizar? Longitud de la zancada, velocidad, fuerza, X. Identificación de los propósitos mecánicos de las partes. Por ejemplo, en el momento del despegue, vamos a seguir con el ejemplo del salto largo. En el momento del despegue, ¿qué importancia tiene, por ejemplo, el ángulo de despegue? Si el ángulo de despegue es por debajo de los 45, sabemos que el atleta no va a lograr mucha longitud. Pero si es por encima de 45, también sabemos que vamos a tener menos longitud. Entonces tenemos un ángulo ideal, un ángulo que debemos buscar. Entonces, debemos identificar ese objetivo y establecer bajo parámetros, digamos, teóricos ya establecidos por otros biomecánicos en otros estudios, saber el ángulo perfecto y poder compararlo con otros movimientos. Identificar los factores biomecánicos que determinan el logro del propósito mecánico. Lo acabo de explicar ahorita. Precisamente es poder determinar esos factores. El ángulo, la velocidad con que despega, el peso del atleta. Muchas veces uno le puede decir a un entrenador, mira, el ángulo está perfecto, la velocidad es perfecta, pero el chico tiene mucho peso. Entonces la fuerza de gravedad definitivamente no lo está ayudando. De repente su masa corporal tiene índice de masa corporal alto, porcentaje de grasa alto. Entonces hay que buscar la manera de decirle que bajar peso. Son análisis biomecánicos que muchas veces se llega a la determinación en el momento de hacer el análisis. Paso número 5, identificación de los principios mecánicos que relacionan los factores biomecánicos en la ejecución. Lo que estamos hablando ahorita. ¿Qué tipo de fuerza aplica? ¿Qué dirección y qué ángulo de fuerza se aplica? ¿Qué velocidad tenía el atleta? ¿La velocidad se disminuyó en el momento del despegue o se aumentó en el momento del despegue? Entonces, hay que identificar cuáles son los principios biomecánicos en base a la mecánica clásica que ya lo hemos conversado. Número 6, enumerar los factores críticos de cada parte. Por ejemplo, si vemos que el chico, vamos a irnos a otro deporte, vámonos al ciclismo. Enumerar los factores críticos de cada parte. Por ejemplo, en el momento del pedaleo. Sabemos muy bien que cuando estamos pedaleando, cuando un atleta está haciendo el ciclismo, hay un momento nulo, lo que llaman punto ciego del pedaleo, que es cuando el pedal, por la misma fuerza que tú aplicas en la otra pierna, logra subir sin que esos músculos puedan trabajar. Entonces, saber si ese punto nulo realmente se está ejecutando, porque hay atletas que de repente aplican la misma fuerza tanto en la subida como en la bajada o en el momento cíclico del pedaleo. Y eso está generando que no va a tener recuperación ese grupo muscular, sino que se va a sobrecargar. Entonces son situaciones que tú tienes que saber, determinar qué punto crees tú que es crítico para la ejecución del movimiento y poder determinarlo. ¿Ok?
Luego viene la estructuración del modelo biomecánico, que ahorita lo vamos a ver a continuación, y jerarquizarlo dependiendo de las características y errores de la ejecución, y al final, corrección de esos errores. Ahora, último repaso antes de hacer el modelo biomecánico. Nombra los ejes del cuerpo. Solamente nómbrame un eje del cuerpo. Puede ser. Ajá, por aquí, vamos a ver. Sagital, perfecto. Anterior-posterior, sagital, perfecto. Perfecto, ahora vamos con la otra pregunta para ir avanzando. ¿Qué es una contracción muscular? ¿Qué es una contracción muscular? Ajá, sagital coronal, muy bien. Camila, Simón, ellas han respondido muy bien. Sandra, Oscar, muy bien. ¿Qué es una contracción muscular? Ah, por aquí me respondieron. Capacidad del músculo de cortarse o alargarse. Perfecto. Ahora vamos con la tercera pregunta. Nombra un paso, un solo paso para hacer un análisis biomecánico del protocolo. Un solo paso al protocolo. Vamos a ver quién se acuerda. Acortamiento y alargamiento. Muy bien, García, JJ García. Muy bien. Un solo protocolo. Recolección de datos. El más sencillito, ¿no? Está bien. Perfecto. Ahora, nombra un paso para realizar un modelo biomecánico, que eso lo vamos a realizar a continuación. Un solo paso. Vamos a ver qué me respondieron aquí. Antropometría. Ok, medida antropométrica, eso forma parte de y del modelo, establecer el espacio. Ok, división de los objetos en su fase. Ok, sí, división de sus objetos en su fase. Ok, señores, ahora lo que estamos esperando. Vamos a hacer un modelo biomecánico. ¿Cómo se hace un modelo biomecánico? Fíjense ustedes. Primero vamos a ver el objetivo fundamental. En este caso sería el objetivo fundamental del gesto motor. Si es nadar, depende de si es nadar, va a ser movimiento de brazo o de pierna, porque hay que discriminar. Si es correr, si es andar en bicicleta, hay que determinar el objetivo fundamental. Luego, los factores espaciotemporales. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en un corredor, ¿cuáles serían los espacios temporales? Velocidad del centro de gravedad, velocidad de la pierna pendulante, o la pierna que se está moviendo en ese momento, longitud de la zancada, el tiempo que tarda en realizar la zancada, porque estamos hablando de espacios temporales, distancia y tiempo. Después, factores espaciotemporales, velocidad, aceleración. Ahí sí nos vamos a las velocidades. ¿Qué velocidad tenía el atleta cuando en los 100 metros planos? ¿Qué velocidad era el roleo de los hombros, de los brazos? ¿Qué velocidad tenía la pierna derecha en la primera zancada? ¿A qué velocidad arrancó? ¿A qué velocidad llegó? También tenemos que hablar entonces de los espacios, de lo que tiene que ver con la aceleración. Recuerden los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados, ¿se acuerdan? Entonces también tenemos que hablar sobre cuál fue la aceleración que adquirió. Si fue un lanzamiento de pelota, la velocidad cero, ¿cuándo fue? Si ustedes se imaginan un lanzamiento de una piedra, por ahí pusieron un caso de una piedra, cuando el atleta hace la contracción para después lanzar la piedra, hay una velocidad cero cuando el cuerpo, cuando el atleta logra su máxima contracción, ahí hay una velocidad cero. Y después cuando lanza, genera una aceleración para poder hacer un lanzamiento de la piedra. A la vez que eso le incorporamos también el momentum, ¿se acuerda? Factores mecánicos lineales, las fuerzas que se aplican. Fuerza de gravedad, cuánto es su peso.
la fuerza de aplicación de la fuerza, cuando el momento, disculpen la redundancia, cuando decidió empujar algo, golpeó algo, lanzó algo, con qué fuerza fue lanzada. Y esa relación de fuerza, por ejemplo, con la distancia, nos da el trabajo, que la fuerza durante una distancia prolongada se denomina trabajo mecánico. Y si a ese trabajo lo aplicamos durante un tiempo, lo llamamos potencia, que muchas veces los atletas lo utilizan como trabajos de máxima potencia, trabajos explosivos. ¿Ok? Por ejemplo, un salto, por lo menos el ejemplo que colocaron de la partida de un taco de natación, eso es un trabajo de potencia, porque es el trabajo por el tiempo. Es lo que tu cuerpo necesita para poder despegar del taco en el menor tiempo posible. Y los factores betacenos, que viene siendo lo que estamos hablando en el gimnasta, por ejemplo, girar, hacer el giro, cuánto es el ángulo. Por ejemplo, cuando vimos el video del atleta cuando se lanzó de la plataforma, los ángulos que forma con su cuerpo. Entonces, esos son elementos betacenos, factores mecánicos, que también hay que definirlos. El ángulo del tronco, el ángulo del codo, el ángulo del hombro, todos esos son valores que ustedes, dependiendo del análisis que hagan del movimiento del ejercicio, pueden lograr establecer. Ya estamos terminando, pero no piense que se me van a ir liso, ¿eh? Tengo otras preguntitas por ahí. ¿Qué equipos antropométricos se están utilizando en la actualidad? Biomecánico. Tenemos el antropométrico, que aquí lo vemos en las imágenes, que tenemos el caliper, tenemos estadiómetro, tenemos cementómetro, que son muy utilizados por todos nosotros y muchos de los fisioterapeutas aquí quizás lo usan a diario, ¿no? También tenemos cámaras de alta velocidad, que hay cámaras de alta velocidad que cuestan una cantidad de dinero bien exorbitante, que pueden hasta 2000 cuadros por segundo, 6000 cuadros por segundo. Yo utilizo aquí en el Perú una cámara que graba hasta 600 cuadros por segundo. Lo único que las cámaras a mayor velocidad pierden un poquito la resolución. Claro, la más costosa no, pero por ejemplo la que tengo yo sí pierde un poquito de resolución a medida que se va generando mayor velocidad de fotogramas por segundo. El trípode o bases adaptadas, el marco referencial, que es donde tú te vas a guiar para hacer el análisis, la cinta métrica o wincha, como dicen ustedes aquí en Perú, el nivel del agua, porque toda grabación debe estar nivelada en cero, totalmente horizontal, y tiene que haber una referencia de distancia con respecto a la grabación. O sea, cuando ustedes van a reportar un protocolo, ustedes no pueden decir, ah, yo grabé a este atleta, ajá, pero ¿a cuántos metros lo grabaste? ¿A qué distancia se encontraba de la cámara? Todos esos detalles deben ser reportados en el informe. Bueno, una laptop y el software, que vamos a hablar ahorita sobre eso, que hay muchos software libres en el mercado, que son utilizados a nivel mundial. El Kinovea es uno que tiene mucha versatilidad y que es muy utilizado a nivel mundial por muchos biomecánicos que de repente no tienen posibilidad de comprarse equipos de alta tecnología. Entonces, el Kinovea, ya terminando un poco lo que es la información, es un software que nos sirve para hacer análisis biomecánicos de la pisada, de la caminata, de la marcha, de un gesto motor particular, ¿verdad? Y nos da la posibilidad de hacer seguimientos del segmento corporal. Nos da la posibilidad de hacer un seguimiento de un movimiento que debería haber sido de otra manera. Por ejemplo, el caso de este levantamiento debe haber sido un poquito más lineal y fíjense que hubo un abrupto cambio de dirección. Eso también pasa. Aquí tenemos una marcha. Aquí tenemos un video grabado en una pista de atletismo, donde vemos cómo hace una distribución de cada zancada, cuánto dura por cada zancada, pierna derecha, pierna izquierda, en la distancia. Podemos establecer cómo hace estos son espacios simulados. ¿Se acuerdan que le hablaba sobre espacios simulados? Bueno, aquí tenemos esta caracterización. En un gimnasio simplemente se puede hacer una grabación y poder determinar si está haciendo una adecuada pisada o no el atleta.
Aquí les voy a presentar un pequeño video de un análisis biomecánico. Este es un lanzamiento, ¿ok? Fíjense ustedes, aquí tenemos a este atleta haciendo un lanzamiento en el béisbol. Ahorita en el video vamos a ver cómo el atleta le vamos a hacer el cálculo de la altura de la rodilla en el momento de ejecutar el movimiento. Para eso necesitamos primero hacer la calibración de la imagen. ¿Cómo hacemos la calibración de la imagen? Sabemos que el atleta mide 1,95, entonces en posición erguida hacemos la calibración de la imagen y establecemos que la medida de ese atleta para ese instante fue de 1,95. Luego de hacer la calibración, automáticamente el sistema se va a encargar de hacer que cualquier movimiento que el atleta ejecute va a estar determinado bajo esas características de esa medida. Ya habiendo hecho eso, vamos entonces a determinar, por ejemplo, en este caso, vamos a determinar la altura de la rodilla y la altura del tobillo. Vamos a ver. Antes de eso, vamos a configurar el video. Este video fue grabado, como les he dicho, una cámara a 600 cuadros por segundo. Configuramos el video a 600 cuadros por segundo para que la imagen, los tiempos de velocidades también sean acordes, porque si no los tiempos no van a ser acordes. Luego, iniciamos el cálculo de la altura de la pierna, lo dejamos correr el video. Lo dejamos correr hasta tener poco a poco, cuadro por cuadro, el momento exacto de la mayor altura de la pierna. Luego de ajustar la mayor altura, desde el piso hasta el marcador que ustedes ven aquí, no sé si ven el marcador negro, que son previamente colocados en el atleta antes de iniciar la grabación, hacemos el análisis o le hacemos el cálculo de la distancia o la altura de elevación de la rodilla. En este caso, aproximadamente fue 145 centímetros o 1,45 m de elevación. Luego podemos hacer el cálculo también de lo que es el tobillo hasta la marca del piso. Y como respuesta coherente, lógicamente la rodilla está mucho más alta, 1,45 y 1,18 el tobillo. De esa manera vamos entonces estableciendo algunas características cinemáticas del gesto motor. Entonces, en base a eso y en base a la teoría, podemos determinar si ese atleta está ejecutando bien el movimiento, si la rodilla está a la altura adecuada, si el tobillo está a la altura adecuada. Ahorita vamos a hacer la medición de la longitud de la zancada. Ese instante en que un pie se separa del otro, saber qué tan largo está el segmento del pie con el otro pie. Y con base a esto podemos también determinar cómo nosotros podemos establecer las características de si la zancada es adecuada, si la base de sustentación que está teniendo este atleta con esa zancada tan amplia es la adecuada para el deporte o necesitaba ser mucho más corta o mucho más amplia. Todo eso es en dependencia de las características del deporte, de la base teórica que nosotros podemos disponer y de las características que queremos establecer o analizar. Luego tenemos otro de los análisis. Vamos a analizar los ángulos. Si tienen alguna pregunta, chicos, ya pueden ir colocándola en el chat o se les va derecho a palabra, porque después que termine el video ya podemos iniciar lo que tiene que ver con la sesión de preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, para irlas respondiendo pertinentemente. Aquí estamos viendo cómo está haciendo un análisis del ángulo de la rodilla a su máxima altura.
todo esto, gracias al Kinovea, que es un software libre de muy noble, como diríamos nosotros, nos ayuda a poder determinar las características mecánicas de un deportista. El Kinovea, la ventaja que tiene el Kinovea es que acepta cualquier tipo de formato de video, te permite calcular variables cinemáticas, no te permite las variables cinéticas porque son análisis solamente en 2D, pero ojo, existen protocolos de cómo determinar las características cinéticas de un movimiento. Por ejemplo, si yo en este atleta, en el momento del lanzamiento, sé qué velocidad lleva, sé cuánto pesa la pelota, sé la velocidad que lleva, yo puedo calcular la fuerza con que fue lanzada la pelota. Y son cálculos indirectos, pero que también nos ayudan a nosotros a tener una determinada información. Aquí estamos en este Kinovea en este instante haciendo cálculos del momento de la máxima zancada, el ángulo de ambas rodillas. Ninguno llega a 180. Y bueno, como le venía diciendo, el objetivo de precisamente este programa es dar la posibilidad a personas que no tienen la capacidad de comprar un software como DeepMotus, que es un programa de última generación para hacer análisis mecánico, ni tampoco cuenta con las cámaras de alta velocidad que cuesta el programa más barato, el equipo más barato cuesta $11,000 en un laboratorio el más económico. Entonces, con esta posibilidad de Kinovea, teniendo un buen protocolo y así viendo unos buenos lineamientos sobre cómo ejecutarlo, puedes tener un análisis biomecánico fiable y adecuado. Vamos a ver por aquí como que hay unas preguntas. Ok. Bueno, ya con esto terminamos aquí. Vámonos a las preguntas. Bueno, como decía nuestro amigo... Ok. Vamos a las preguntas. Vamos a ver qué por aquí me colocaron. Ya va, para ver, Sandra, pie derecho, pie izquierdo, distancia correcta de la flexión de la rodilla y cadera. Estás preguntando sobre el video, Sandra, me imagino que sí. El pie derecho con el izquierdo la distancia es correcta, la flexión de la rodilla y cadera. Bueno, en el video que te presenté, vamos a ver si lo volvemos a ver rapidito aquí. Ajá, déjame colocarlo aquí. Tratar de adelantarlo un poco. ¿Dónde está la máxima flexión? La máxima extensión. Aquí. Ajá. Vamos a ver que él determine. Ok. 1.51. La máxima zancada de este atleta. 1.51. Ahora, si nosotros nos vamos al caso, 1.51 para un atleta de 1.95, esa zancada es muy corta. ¿Ok? Podría haberlo hecho un poquito más largo. Pero recuerden que también, dependiendo de la amplitud de la zancada, vamos a obtener que su centro de gravedad se va a bajar y su base de sustentación va a ser mucho más firme. Y a la hora de lanzar va a tener mucho más firmeza a la hora de hacer el lanzamiento, va a ser mucho más fuerte. Por eso es que de repente un lanzamiento con una amplitud mayor hubiese sido un poquito más efectivo para este atleta con esa altura que él tiene. Libros, ¿cómo no? Puedo facilitar, ya de por sí mandé una información importante con algunos libros bien importantes que ustedes pueden visualizar. Tiene bastante información. Mandé esta información que de repente no va en el taller, pero para que ustedes vayan como empapándose en el tema, ¿no? Las consideraciones de la cadera muscular también es un factor importante. Claro. Acuérdense que nosotros somos una cadena biocinemática. ¿Qué quiere decir eso? Que todo está en un solo compendio. Un movimiento del cuerpo te involucra todos los sistemas articulares del cuerpo.
O sea, nada es individual. No es que tú vas a mover el brazo y lo demás está quieto. No, todo es una cadena. Si un movimiento desde el tobillo va mal ejecutado para un determinado ejercicio, se termina mal, porque su inicio de la cadena biocinemática fue errado. Entonces todo movimiento es complejo. Para ver, milagro, sí. Me imagino que sí a la pregunta que me hiciste. Centro de gravedad y centro de masa con centro de gravedad son iguales en caso contrario contrario a la diferencia. Alejandro, vamos a ponerte audio, Alejandro, para que me expliques bien. ¿Dónde está Alejandro? Que no lo veo. Esa pregunta. La información, si no se les ha enviado, se les va a enviar hoy. ¿Ok? Porque esa información, esa carpeta, yo mandé una carpeta para ustedes, los participantes, con toda la información teórica de los libros, lecturas obligatorias, videos, charlas, tengo varias cosas ahí, una carpeta bien, bien bonita que les armé para que ustedes tuvieran una información bien completa del taller, no solamente quedara lo que hoy. Les mandé un PDF de la presentación del día de hoy también, para que ustedes tuvieran la información, no tuvieran que estar copiando todo, ¿no? Sino que se dedicaran a escuchar. Todos los movimientos son funcionales, todos los objetos son movimientos funcionales. Movimientos funcionales, acuérdense que los movimientos funcionales básicamente es un estado general del cuerpo humano. O sea, los movimientos funcionales, lo que pasa es que muchas veces nosotros cuando nos hablan de ejercicios funcionales o movimientos funcionales pensamos que es una cosa diferente, pero los movimientos funcionales forman parte de nosotros. Nosotros estamos en todo momento haciendo alguna actividad y que en algún movimiento siempre tiene que tener en ejecución algún segmento musculoesquelético y que a la vez también se va a generar como movimientos funcionales. Buenas tardes, ahora llega la información, si hacerla llegar, se los aseguro. No me llegó nada, bueno, tranquilo que se la van a mandar. Profesor, centro de masa y centro de gravedad. Alejandro, me imagino que quieres saber la diferencia. ¿Dónde está Alejandro? Levanta la mano para verte y que puedas decir algo. Pide la palabra. ¿Dónde estará Alejandro aquí que no lo veo? Aquí está Alejandro. Bueno, Alejandro, vamos a darte derecho a que hables. Ya, muy buenas tardes, profesor Ronald. Una consulta. Siempre he tenido una duda sobre lo que es el centro de masa y el centro de gravedad. No, si son diferentes o hay alguna diferencia, porque más o menos haciendo una lectura, el centro de gravedad, cuando hay una posición de flexión, sale del cuerpo. Sí, exacto. Y cuando está en una posición normal, vuelve a su sitio, ¿no? Exacto. O sea, se mueve. El centro de Sale gravedad, del sí. cuerpo, se mueve, ¿no? Entonces sube o baja también de acuerdo a la posición del cuerpo. Quería entenderlo bien esto, porque el centro de masa también ese es un punto medio de todo el cuerpo general, ¿no? Sí. Pero el centro de gravedad, ¿hay alguna diferencia que Sí, podría claro. entenderlo un poco mejor? Claro, claro. Fíjate, te voy a explicar algo para que lo puedas entender bien. Como tú lo leíste, es adecuado. El centro de masa y el centro de gravedad, teóricamente, cuando una persona está totalmente quieta y erguida, es el mismo punto. ¿Ok? Pero en el momento de que el cuerpo o la persona se mueve, hace un movimiento, el centro de gravedad se va a desplazar, pero el centro de masa se mantiene. Ya. ¿Ok? Porque los segmentos, de por sí, nosotros cuando hacemos un análisis biomecánico, nosotros para calcular el centro de gravedad, hacemos un cálculo del centro de gravedad de cada uno de los segmentos corporales. Claro. Segmentos de los brazos, de las piernas, del Sí, tronco, y sí, después la sí. sumatoria de esos centros de gravedad nos va a dar el centro de gravedad perfecto del ser humano. Pero, como te digo, el centro de gravedad tiene la posibilidad de moverse dependiendo del movimiento, pero el centro de masa siempre se mantiene. ¿Está bien? Ya. Profesor Ronald, por ejemplo, ¿cuál sería lo más adecuado para un deportista tener el centro de gravedad? ¿Más cerca al suelo para estar más estable o hacer un movimiento técnico correcto? Ok, eso depende del deporte. Por ejemplo, si vamos a hablar de un corredor de 100 metros plano,
definitivamente tiene que mantener su centro de gravedad lo más alejado posible del piso, ¿verdad? Claro. Pero si vamos a hablar, por ejemplo, de un luchador de sumo o un luchador de greco-romana, tiene que definitivamente su centro de gravedad estar mucho más bajo para tener mayor estabilidad y no lo puedan tumbar. Entonces eso depende del gesto motor que tú decidas determinar o calcular o analizar. Eso es, pero el centro de gravedad es fundamental en casi todos los deportes. Yo diría que en todos los deportes realmente. Vamos a ver quién más tiene por aquí. ¿Te sirvió la respuesta, Leandro? Sí, 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 profesor Ronald, gracias. Dale, pues gracias a ti. Ok. ¿Quién más por aquí desea conversar, hacer una pregunta? Se quedaron todos callados. Vamos a ver. El trabajo que tengo retirar esto. Ok. El que no vea tiene datos de posición, ángulo para el adecuado gesto deportivo. Claro, el Quirovea te va a dar todos los datos de posición, ángulo, velocidad, todos los datos cinemáticos. Tú lo que tienes que interpretar esos datos cinemáticos, porque muchas veces me consta, porque yo cuando una vez como entrenador solicité un análisis biomecánico a un entrenador, a un biomecánico, él me entregó una lista de datos, una hoja con un poco de velocidad, un poco de ángulo. Yo le dije, ajá, pero ¿qué significa esto? Definitivamente un análisis biomecánico necesita una interpretación. Esos datos que te va a dar Quinovea, después que te los da, tú tienes que interpretarlo. ¿Y cómo lo interpretas? Teniendo una base de datos teórica del gesto motor, teniendo teoría, teniendo unos libros de investigaciones previas y decir, mira, por ejemplo, la zancada adecuada de una persona de 1,80 es 1,75. Ok, ya tú sabes que es lo que dice la teoría. Ahora lo que tienes que incorporarlo al informe que tú conseguiste. Si tú ves que el atleta hace una zancada de 1,80, entonces definitivamente es muy largo, o si la hace 1,50 es muy corto. Entonces, ¿qué consecuencia traería eso? Si es muy corta, poca velocidad; si es muy larga, pérdida de la fuerza en la aplicación de la palanca. Entonces son términos que ustedes deben manejar e interpretar, que realmente el biomecánico lo que hace es interpretar. Ajá, perfecto. Ok. Bueno, parece ser que no hay más preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede tranquilamente hacerlo. Ronald, ¿qué tal? Mira, si ya no hay más consultas o si quieren hacer consultas posteriores, puedes dejar tus datos en el chat, por favor, tu correo electrónico, tu número de teléfono. Claro, claro, ya lo voy a dejar, ya lo voy a dejar. A ver, Porque siempre claro, se le porque, ocurre preguntas, ¿eh? sí, porque ya estamos sobre la hora. Ah, ok, tranquilo, ya estoy anotando mi chat, mi correo. Sí, por favor. Ah, ok, aquí está mi correo. Y este es mi número telefónico. Estoy a la orden para cualquier consultica, ayudarlos. Y bueno, además está decirle gracias por la oportunidad, Renato. Gracias chicos por haberme escuchado estas 2 horas. De verdad pienso que lo disfrutamos. Yo lo disfruté mucho tratando de darle información lo más corta posible. Hay informaciones que necesitan mucho más profundidad y eso dependiendo de las ganas que ustedes tengan de seguir avanzando y de mantenerse en contacto con la Escuela de Ciencia Deportiva, podrán seguir avanzando en esa información. De verdad, muchas Ronald, gracias a todos. Gracias, Ronald, Renato. Sí, dime. Ronald, disculpa que te corte. Antes que terminemos, chicos, no se vayan a ir. Brevemente, así, en breves minutos, ¿puedes explicar de qué se basa la certificación que tenemos de biomecánica presencial, de análisis de biomecánica, sobre todo para los que están en Lima? En 2 minutos nomás. Claro, mira, sí, sí, la certificación es importante porque te dan herramientas básicas, o sea, lo que vimos hoy en más concreto. Es la posibilidad de ya poder hacer un análisis, es la posibilidad de interpretar ese análisis del movimiento y poder dar un resultado coherente a un análisis biomecánico. De por sí, muchos de los que se han certificado ya están haciendo análisis biomecánico, ya están haciendo análisis, muchos de ellos eran fisioterapeutas, ya están haciendo trabajos mucho más concretos, haciendo investigaciones, pero
lo importante es que el trabajo de la certificación los va a ayudar a ustedes a avanzar un poquito más en lo que tiene que ver con esta ciencia aplicada al deporte, que en Perú es una ciencia nueva, ¿ok? Ujú. Claro, y se hace con computadoras, se utiliza software Claro, Quinodia, se llevan claro, el test de plantar, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los claro, equipos, todo, ¿no? claro, claro. Se lleva todo el equipo para que ustedes puedan aprender a utilizarlo y poder poner en práctica toda esa información que reciban en el taller. Ujú. Perfecto, gracias Ronald. Chicos, muchas gracias a todos.